estáis? En el día de hoy vamos a aprender a castigar uno de los errores más comunes que se pueden cometer en la apertura y que está estrechamente relacionado con el concepto de la clavada. Seguramente la mayoría de vosotros sabréis que la clavada es un recurso táctico que se puede emplear desde la apertura y que crea muchos inconvenientes a nuestros rivales. Tanto es así que muchos de ellos van a tratar de zafarse de esta clavada cueste lo que les cueste. Y este es un ejemplo claro de cómo podría desarrollarse una clavada en una partida. Fijaos, E4, E5, caballo F3, caballo C6 y empleamos la apertura italiana con la jugada alfil C4, poniendo ya ojos sobre el punto débil F7. Alfil C5 por parte de las negras y tras enroque corto, las negras continúan con un desarrollo normal de caballo, atacando nuestro punto E4. Nosotros continuamos defendiéndolo y tras enroque D3 y D6 es aquí donde realizamos esta molestísima clavada al caballo situado en F6, con la jugada alfil G5. El objetivo de la clavada es inmovilizar una pieza enemiga con el objetivo de obtener una ventaja. Por ejemplo, si aquí las negras decidiesen continuar con una jugada inútil como A6, después de caballo D5, fijaos cómo ya estaríamos justificando la fuerte clavada sobre el caballo de F6, presionándola con nuestro caballo en el centro y destrozando la defensa del enroque. Una continuación aquí muy habitual de principiantes sería continuar atacando nuestro alfil y sencillamente tras caballo por F6, G por F6 y alfil por H6, no solo hemos destrozado la defensa del rey enemigo, sino que además hemos conseguido ganar un peón de ventaja. Por esta razón, como os decía, hay muchos jugadores que van a tratar de librarse de la clavada de la manera más rápida posible. Y existe una maniobra muy típica que se da de la siguiente manera. H6, alfil H4, mantenemos la clavada sobre el caballo y G5. El objetivo de las negras es muy claro. Quieren restringir la actividad de nuestro alfil hacia la casilla G3, librándose así de la clavada. Lo cierto es que esta maniobra típica defensiva de peones suele ser efectiva cuando el rey aún no está enrocado y permanece en el centro, ya que aquí existe un patrón de sacrificio muy fuerte que debéis conocer y con el que vais a conseguir ganar muchas partidas, y consiste en sacrificar nuestro caballo en el peón de G5. Las negras se van a ver obligadas a aceptar el sacrificio con la jugada H por G5 y tras alfil por G5 vemos cómo mantenemos la clavada sobre el caballo situado en F6 tras el sacrificio de caballo por dos peones. Pero claro, debemos conocer cuáles son los factores que intervienen para determinar si este sacrificio es válido o no. Por lo que vamos a ver uno a uno cuáles son esos factores que nos van a permitir realizar este sacrificio, como os decía. El primero es que el rey enemigo debe estar enrocado, ya que fijaos que el objetivo no solo es mantener al caballo clavado, sino también destrozar la defensa del enroque. Las columnas G y H permanecerán débiles y podremos elaborar fuertes ataques sobre estas columnas incorporando piezas con jugadas como dama F3, dama G3 o directamente caballo D5. El segundo factor que debemos tener en cuenta es cuántas piezas podemos incorporar al ataque para presionar la clavada sobre el caballo de F6. Principalmente, deberíamos contar con un caballo situado en C3 para amenazar el fortísimo salto caballo D5, como veíamos en el anterior ejemplo. Si aquí las negras de nuevo realizasen una jugada inútil como A6, después de caballo D5, estaríamos recuperando el material sacrificado después de haber arruinado completamente la defensa del rey enemigo. Aquí, las negras ya se encuentran en una situación completamente perdida. Amenazamos alfil por F6, creando un ataque sobre la dama e incorporar nuestra dama rápidamente al ataque para crear la amenaza de jaque mate sobre el punto H8. Por esta razón, aquí las negras deben actuar de manera rápida y precisa. Y es que el tercer factor que interviene para determinar si este sacrificio es válido o no es que las piezas enemigas estén alejadas de la defensa. En este caso, las piezas menores, que son el alfil situado en C8, el caballo situado en C6 y el alfil de casillas negras situado en C5. Lo primero que debemos determinar es que este alfil no puede retroceder hacia la casilla E7 debido
al peón situado en D6. Y esto nos proporciona una enorme ventaja, ya que tras la jugada alfil E7, las negras solucionarían sus problemas. Por lo tanto, este alfil no puede hacer nada para protegerse de la clavada. El caballo situado en C6 tampoco puede acudir rápidamente a la defensa. Si estuviese situado en B8, sí sería posible, debido a la jugada caballo B D7, de manera que las negras tendrían formas de resistir. Por lo que aquí, la única pieza menor que puede intervenir en la defensa es el alfil de casillas blancas, para evitar el fortísimo salto sobre D5. Caballo D5, con la jugada alfil E6, que se trata de la continuación más habitual, basada en cientos de partidas. Pero aquí las negras se encuentran en una situación completamente perdedora. Como os decía, repasamos rápidamente los factores que intervienen. El rey enemigo está en el centro, contamos con piezas suficientes para incorporarlas al ataque, presionando no solo el caballo de F6, sino también las columnas débiles del enroque, y además las piezas menores de nuestro rival están alejadas de la defensa. Por lo que aquí vamos a continuar con una jugada fortísima, caballo D5. Bien, las negras pueden eliminar nuestro caballo, de hecho es la única manera de evitar la fortísima captura sobre el punto F6, pero es que después de la recaptura de peón vamos a conseguir ganar un tiempo que resulta crucial para ganar la partida. La continuación más habitual aquí de las negras es continuar saltando con su caballo hacia el centro, con la jugada caballo D4. Y aquí, sencillamente, tras el avance de peón hacia C3 y la retirada del caballo a F5, vamos a quedarnos completamente ganados con la incorporación de la dama al ataque hacia la casilla F3, que como os digo es la casilla principal desde donde vamos a conseguir presionar la clavada sobre el caballo de F6. Las negras ahora, fijaos que no tienen manera de librarse del ataque, debido a que el caballo, indefenso, situado en F5, no cuenta con una buena retirada. Después de caballo G7, sencillamente, tras alfil por F6, dama D7 y dama G3, ya estaríamos quedándonos en una posición completamente ganada. Por lo que aquí, la ventaja es decisiva para las blancas. De forma que las negras podrían tratar de resistir retrocediendo con su caballo hacia B8, con buen entendimiento de la posición, ya que, como veíamos antes, el caballo situado en B8 sí que puede acudir rápidamente hacia la defensa de la clavada, con la jugada caballo B D7. El problema es que aquí las blancas cuentan con diferentes formas de castigar la clavada sobre el caballo de F6. Podríamos incorporar nuestra dama al ataque, como veíamos antes, con la jugada dama F3 y sería una muy buena opción. Pero es que aquí existe una continuación brutal, jaquetones, y consiste en la jugada D4. Sacrificamos un peón creando el ataque sobre el alfil de casillas negras. Y el propósito es el siguiente. Si las negras decidiesen capturar el peón con su peón, después de alfil D3, una jugada tranquila, vamos a incorporar una pieza más al ataque, apuntando a la casilla débil H7, con idea de incorporar nuestra dama vía F3, G3 o bien H3. En esta posición, las negras ya están completamente perdidas, no tienen manera de defenderse de las amenazas. Fijaos, después de una jugada como caballo BD7, continuamos, como os decía, con dama F3, presionando la clavada, y después de rey G7, sencillamente con alfil por F6, ya estaríamos ganando la partida. Si las negras deciden recapturar de dama, contamos con un jaque muy molesto en G4, con el que vamos a recuperar el material sacrificado tras dama por D7. Y si deciden recapturar de caballo, sencillamente tras dama G3 jaque, rey H8, vamos a triangular con nuestra dama, de manera que las negras van a quedar en una posición completamente perdida después de la jugada torre a E1. Las negras no tienen manera de evitar la amenaza con torre, la amenaza de incorporación de la torre al ataque. Por ejemplo, si aquí las negras decidiesen continuar con una jugada como A6, sencillamente tras dama G5, rey H8, ya estaríamos completamente ganados después de una jugada como alfil F5. El objetivo es poder incorporar nuestra torre al ataque vía E4, fijaos. B5, continuamos con torre E4, y si aquí las negras decidiesen capturar nuestra torre, daríamos el jaque mate en tan solo dos movimientos, con dama H6, rey G8 y dama H7 jaque. Este es un ejemplo muy claro de que el sacrificio de pieza en el peón de G5 no se tiene que justificar de manera inmediata, lo podemos hacer a medio largo plazo debido a
a que la vulnerabilidad del rey enemigo es muy alta y por lo tanto podemos crear fortísimos ataques como el que hemos visto en este ejemplo. Si las negras, en lugar de recapturar de peón, decidiesen hacerlo con su alfil, fijaos qué manera tan bonita tienen aquí las blancas también de rematar. Alfil por D4 y ahora continuamos con la fortísima jugada A4. Y diréis, pero rey, ¿qué movimiento es ese? Estás elaborando un fuerte ataque sobre el enroque enemigo y de repente realizas un movimiento lateral de peón, además del peón del flanco de dama que no interviene nada en el ataque. Pero es que esta jugada tiene mucho veneno, jaquetones, fijaos. La principal amenaza es continuar con C3, creando un ataque sobre el alfil de casillas negras y tras alfil C5 o alfil B6 vamos a conseguir dejar esa pieza atrapada con B4 y A5. Por lo que si las negras deciden anticiparse a esta amenaza con una jugada como A6, la amenaza oculta de las blancas es continuar con la fortísima incorporación de la torre por la tercera fila, con torre A3. Llevamos una pieza más al ataque, amenazando incorporarla en la columna débil, en G3 o bien H3. Por ejemplo, si las negras decidiesen continuar ahora con una jugada natural defensiva como caballo BD7, sencillamente tras torre G3, las negras no tienen manera de librarse de la amenaza. Después de una retirada hacia H8, sencillamente vamos a dar jaque al rey y tras rey G7 y alfil H6, la posición de las negras está completamente perdida, como veis. Incorporamos nuestra dama al ataque, creando la amenaza de jaque mate en 2 movimientos, por lo que aquí las negras, como os digo, se encuentran en una situación perdedora. Bien, vamos a continuar viendo ahora una partida modelo en la que se enfrentaban el gran maestro ruso Andrei Sokolov con piezas blancas contra Cedric Pazzi, con un elo aproximado de 2200 elofide. El jugador ruso es quien llevaba las piezas blancas y comenzó con la apertura peón de rey. Tras E5, caballo C3 y caballo C6 entramos en la apertura española, donde aquí el jugador de negras decidió optar por la defensa berlinesa con caballo F6, creando un rápido ataque sobre nuestro peón central. El jugador ruso decide enrocarse en corto y tras alfil C5 y C3, su objetivo es preparar rápidamente la ruptura D4, por lo que aquí las negras, con buen criterio, deciden anticiparse a esta fuerte ruptura en el centro con enroque corto, poniendo a su rey seguro. D4 igualmente por parte de Sokolov y tras alfil B6 es ahora cuando llega la molestísima clavada sobre el caballo de F6 que hemos visto también en los anteriores ejemplos. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta y es que el peón de las blancas está situado en C3, a diferencia del anterior ejemplo donde estaba nuestro caballo y amenazaba rápidamente el salto de caballo hacia D5. Por lo que vamos a ver que este factor no es determinante para determinar si es el sacrificio sobre el punto G5 es válido o no, porque también intervienen otros factores como veíamos antes, el rey, enemigo enrocado y las piezas menores alejadas de la defensa. H6 por parte de las negras y tras alfil H4 decidieron capturar primero en el centro para continuar con la jugada G5. Y es aquí donde debemos analizar de nuevo si el sacrificio sobre G5 es válido o no. Como hemos dicho antes, el caballo está situado en B1, por lo que el salto hacia D5 no sería inmediato. Sin embargo, contamos con un centro móvil de peones muy fuerte que podríamos continuar avanzándolo rápidamente hacia E5 para presionar la pieza clavada. Por lo que aquí determinamos que el sacrificio sí es válido y fijaos con qué maestría el jugador ruso Andrei Sokolov consigue materializar este sacrificio. Caballo por G5, H por G5 y alfil por G5. Por supuesto, como os decía, la amenaza es avanzar el peón E para presionar así al caballo clavado situado en F6. Las negras están obligadas a continuar con la jugada alfil por D4 para evitar el avance hacia E5 y también mantener la defensa sobre el caballo. Puede parecer que aquí las negras lo están haciendo bien y que se están librando de este sacrificio, pero como os decía antes, este sacrificio de piezas sobre el peón de G5 no se debe necesariamente de materializar de manera inmediata. Podemos hacerlo a medio largo plazo mejorando nuestras piezas y aprovechando no solo la molesta clavada sobre el caballo de F6, sino también la gran vulnerabilidad del rey de las negras.
Aquí, Sokolov continuó con caballo C3, preparando el fortísimo salto de caballo hacia D5. Torre 8 por parte de las negras, y es entonces cuando el jugador ruso decide continuar con la fortísima jugada caballo D5. Voy a hacer un rápido inciso que creo que no he comentado antes, y es que una de las maneras de atacar a la pieza clavada, en este caso al caballo situado en F6, también consiste en avanzar nuestro peón F. Por lo que aquí, si las negras decidiesen continuar con una jugada inútil tras la captura en C3 como B6, después de F4, por ejemplo, ya estaríamos creando muchísimas amenazas a las negras, con el avance de nuestro peón hacia E5. En otras posiciones, donde el peón negro ya está situado en E5, la ruptura F4 también resulta crucial, ya que estaríamos incorporando nuestra torre F en el ataque una vez consigamos abrir la columna. Por lo que aquí debemos tener en cuenta también estos posibles avances del peón F para crear, como os decía, la ruptura sobre E5 y abrir así la columna F. Vamos a continuar con la partida, donde aquí Sokolov decidió saltar con su caballo hacia D5, presionando al caballo clavado, y es entonces cuando las negras deciden, de manera desesperada, continuar con la jugada torre por E4. Dama F3 por parte de Andrei Sokolov, como veis, una jugada muy típica en el ataque sobre la clavada de F6, con la cual crea ya fortísimas amenazas. Por supuesto, la principal amenaza de las blancas, y aquí las negras decidiesen continuar de nuevo con una jugada inútil como B6, sería sencillamente caballo por F6 y tras alfil por F6 y alfil por F6 quedar en una posición completamente ganada. Fijaos que todas las piezas negras están atacadas, el rey está muy débil, y si aquí, por ejemplo, las negras deciden defender su torre con dama E8, tras dama G3, vamos a conseguir dar el jaque mate en la siguiente jugada. Por lo que Cedric se vio obligado a retroceder con su torre hacia la casilla E6, con buen criterio para mantener la defensa sobre el caballo de F6. Es entonces cuando aquí Sokolov aplica una técnica magistral, y es tratar de eliminar las principales piezas defensoras del rival, con la jugada torre a E1. Ahora, la amenaza de las blancas es continuar eliminando la torre que cumple la labor defensiva sobre el caballo clavado, para continuar capturando el caballo ahora en buenas condiciones. Rey G7 por parte de Cedric, tratando de resistir, defendiendo el caballo con su rey, pero es entonces cuando vemos una maniobra de ataque muy típica que también debemos tener en cuenta en estos sacrificios sobre el punto G5, que consiste en dama G3. Aprovechamos la columna de G para incorporar nuestra dama y crear un fortísimo ataque sobre el rey enemigo. Ahora, la amenaza principal de las blancas sería continuar capturando el caballo situado en F6, creando un jaque doble y por lo tanto ganando la partida. De manera que aquí las negras cuentan con diferentes opciones de tratar de resistir. Por ejemplo, retirando su rey hacia la casilla F8. Pero esto no sería suficiente, ya que tras alfil H6 y rey E8, las blancas cuentan con una continuación muy fuerte con la cual ganarían la partida, que consiste en dama G7. También existen otras combinaciones con las cuales conseguirían obtener la ventaja, pero es que dama G7 crea una fortísima amenaza sobre el punto F8 de jaque mate y también en H8, de manera que aquí las negras estarían completamente perdidas y por tanto la retirada hacia F8 no sería posible. Si decidiesen retirarse hacia H8, vamos a incorporar nuestra dama de nuevo al ataque hacia la columna H, aumentando la presión sobre el caballo clavado. Por lo que aquí, tras rey G7, sencillamente vamos a avanzar con nuestra dama hacia H6 para continuar eliminando la torre defensora de las negras y así poder ejecutar nuestra captura sobre el caballo clavado, de manera que las negras quedarían en una posición completamente perdedora, con múltiples amenazas de jaque mate. Aquí, Cedric decidió continuar con una jugada interesante, que consiste en caballo H5, de manera que si las blancas ahora decidiesen continuar capturando a la dama con alfil por D8, después de caballo por G3 podrían resistir aquí las negras y por lo tanto aguantar un poco más durante la partida. Pero es que existe de nuevo una combinación fortísima que por supuesto Andrei Sokolov no dejó escapar, y es alfil F6, creando una
amenaza de jaque doble sobre el rey enemigo, que ahora, tras la retirada hacia F8, sencillamente, tras dama A3 jaque, queda en una posición completamente ganada, ya que las negras no pueden evitar la captura de la dama enemiga, con la jugada alfil por D8. Si aquí las negras hubiesen decidido retirar su rey hacia H7 o H6, sencillamente, tras la jugada alfil D3, incorporaríamos otra pieza más al ataque y la amenaza de jaque mate sería imparable. Lo mismo ocurriría si decidiesen haberlo retirado hacia H6, con dama G5, rey H7 y alfil D3, de forma que las negras no tienen manera de librarse en esta posición, y es así como Sokolov, de manera magistral, logró justificar este sacrificio de piezas sobre el peón de G5. Recuerda, jaquetón, el primer factor que debemos tener en cuenta para determinar si un sacrificio sobre el peón de G5 es válido o no es que el rey enemigo esté enrocado, de manera que tras el sacrificio consigamos debilitar la defensa del enroque y así poder incorporar nuestras piezas al ataque con muchas garantías de éxito. El segundo factor que interviene es que debemos contar con las suficientes piezas para incorporarlas al ataque, presionando no solo el caballo de F6, sino también la vulnerabilidad del rey enemigo. Aunque esto no debe necesariamente de hacerse de manera inmediata, como hemos visto, es algo que podemos ir desarrollando en el medio-largo plazo para así obtener la ventaja ganadora. El tercer factor que debemos tener en cuenta es que las piezas enemigas se encuentren alejadas de la defensa, de manera que no puedan desarrollar una defensa rápida y efectiva para zafarse de esta molestísima clavada. Con estos tres factores podrás determinar tus sacrificios sobre G5 en tus partidas, así que espero que te hayan servido de gran ayuda y que me dejes en los comentarios si ya estabas familiarizado con este patrón de sacrificio que, como os digo, es muy común y con el que creo que podéis ganar muchas partidas de ahora en adelante. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!